El cambio climático y el consecuente retroceso glaciar constituyen problemas reales y actuales en la región andina y por supuesto en el Ecuador, ocasionando una serie de impactos sobre los ecosistemas altoandinos y las poblaciones asentadas por sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. El proyecto de adaptación al impacto del retroceso acelerado de glaciares en los Andes tropicales es una iniciativa pionera única en el mundo, que vincula la problemática del cambio climático con la disponibilidad de agua y las afectaciones sobre medios de vida y ecosistemas altoandinos y plantea respuestas adaptativas que han sido diseñadas e implementadas sobre la base de un proceso participativo con énfasis desde lo social, técnico, científico, investigativo e institucional. El PRA se constituye un actor relevante dentro de los procesos adaptativos iniciados en las zonas de intervención. Este proceso se fundamenta en la identificación de las amenazas climáticas, los potenciales efectos de dichas amenazas sobre los medios de vida y el planteamiento de las respectivas respuestas de adaptación al cambio climático. Cuando llegó el proyecto PRA a Papallacta, nosotros no entendíamos muy bien qué era el cambio climático y no comprendíamos por qué esa variación del clima. Pero nos explicaron en las diversas charlas que el cambio climático es la variación o alteración del clima que sufre la Tierra. Este proyecto contó con el financiamiento del Fondo Global Ambiental, el Banco Mundial como agencia de implementación y la administración de la Secretaría General de la Comunidad Andina. En el Ecuador, el proyecto es liderado por el Ministerio del Ambiente. Las áreas de intervención del proyecto se ubican en 2 de las microcuencas que circundan el Nevado Antisana, y adicionalmente un área complementaria corresponde a la parte alta de la microcuenca del río Pita. Las amenazas climáticas actuales y futuras en esas zonas ponen en riesgo la disponibilidad de agua dulce para diversos usos humanos, afecta la producción de alimentos, limita el desarrollo económico de las comunidades e incide negativamente en las condiciones ambientales de los ecosistemas de alta montaña. El PRA en el Ecuador orienta sus actividades en 2 líneas de acción: el diseño e implementación de medidas de adaptación y la generación de información y datos útiles para entender la problemática de los cambios del clima. Como parte de esas líneas de acción se ejecutaron 10 medidas adaptativas dentro de las áreas de intervención del PRA. El diseño e implementación de estas medidas se fundamentó en un proceso participativo desarrollado en campo y se sustentó en acciones como la organización y el fortalecimiento comunitario, el trabajo colectivo, la toma de decisiones en asambleas, la elección democrática de órganos y directivas y la conformación de grupos de trabajo. Se debe destacar el trabajo y la participación de las mujeres en todo el proceso de organización y fortalecimiento comunitario. Mejoramiento del sistema de agua segura y construcción de un sistema de saneamiento básico en la comunidad del Valle del Tambo. Esta medida incluyó la rehabilitación y complementación de una infraestructura preexistente de distribución de agua para consumo humano y la ejecución de un sistema básico de saneamiento a nivel comunitario, así como el fortalecimiento de capacidades y organización de la Junta Administradora del Sistema de Agua y Saneamiento de la Comunidad del Valle del Tambo en la parroquia Papallacta. El PRA primeramente nos hizo hacer fortalecer a la comunidad, porque más antes nosotros no sabíamos dirigir la comunidad. Gracias, digamos, al proyecto PRA, que ha venido trabajando con todo entusiasmo, ha venido trabajando a nosotros, nos ha venido fortaleciendo a toda la comunidad, nos dando talleres, dando todas las cosas que nosotros no habíamos sabido. Complementariamente se instalaron neblinómetros en algunos sectores alejados en donde no llega la red de distribución principal. Esta medida aporta en la reducción de la vulnerabilidad de la parroquia Papallacta, el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades allí asentadas y el mantenimiento de las condiciones ambientales de los ecosistemas frágiles de alta montaña. Antes, cuando nosotros no no teníamos el proyecto PRA, nosotros no sabíamos ni cómo, por lo menos, cultivar una tierra, ¿no? Cuando nosotros llegamos, conocimos a los ingenieros, nos dieron capacitaciones. Antes no se tenía agua, nada más que teníamos que acarrear, a veces
10, 15 minutos teníamos que ir a traer, a veces teníamos que coger del río. Bueno, yo de mi parte sí estoy agradecida, de parte de mis compañeras igual. Están bien agradecidas con eso del agua, el invernadero, pues, todo, y las capacitaciones, que eso más nos ha servido mucho para nosotros. Nosotros partimos desde el reconocimiento de su identidad en un proceso de capacitación que partió desde lo que es reconocerse como seres humanos en la acción ciudadana, con sus valores, con sus creencias, con su idiosincrasia, con la visión del mundo, de la lectura que ellos dan al hábitat que les rodea. Implementación de buenas prácticas para el manejo adaptativo del sistema pecuario y la conservación de páramos. Se capacitó a los beneficiarios, mayoritariamente mujeres, aplicando la metodología de Escuela de Campo Pecuaria. Es así que se fortalecieron capacidades en aspectos como alimentación y nutrición del ganado lechero, sanidad animal, mejoramiento genético, manejo de fincas y desarrollo de sistemas silvopastoriles. Con la mejora de los potreros también la gente ya tiene el suficiente pasto para dar de alimentar a su ganado y ya no es necesario que ellos suban al páramo a encontrar ese alimento o ese espacio que les hacía falta. Estas capacitaciones dieron como resultado un manejo adecuado y eficiente del suelo, del agua y del tiempo empleado para las actividades pecuarias. Gracias al PRA, a todos estos proyectos, ahorita tengo tiempo de, vengo al ordeño a las 6 de la mañana, de ahí me voy a dejar la leche y de los restos ya tengo tiempo para la huerta, tengo tiempo para tener en orden la casa, porque más antes ya le digo que no podía con mi ganado. Los resultados obtenidos contribuyen al aseguramiento de la conservación de los páramos y se reflejan a nivel de fincas en una mejor nutrición y salud animal, mejor producción de leche en calidad y cantidad y fortalecimiento de capacidades de los grupos beneficiarios. El proyecto PRA ha contribuido en nuestro sector a que los productores y los pequeños campesinos se capaciten en lo que es la variabilidad del clima y también en haciendo reducción de potreros con el manejo de cerca eléctrica, que esto conlleva un mejor uso y manejo de la pradera para mejorar las condiciones de alimentación y por ende directamente la productividad y la producción. Técnicas alternativas de forestería, agroforestería análoga, huertos e invernaderos. Las prácticas de forestería y agroforestería análoga contemplaron acciones como protección de fuentes de agua en las orillas de los ríos, enriquecimiento de bosques, conformación de linderos con plantas nativas, construcción de barreras vivas en huertos familiares, conectividad de parches de bosques, entre otras. Cuando el proyecto PRA nos inició dando los huertos, tenía solamente un poco de cebollas, un poco de unas 2 matitas de col, porque no se daba, en una no sabíamos cómo, pero cuando viene el proyecto PRA nos dan esto de las cortinas vivas, entonces ahí empiezo a sembrar los arbolitos y empieza a calentarse el huerto. Por esto de las heladas, tengo aquí mi invernadero, que siembro las papitas en meses que cae la helada y es muy bueno porque es mi seguridad alimentaria, con eso yo sé que voy a tener de seguro mis alimentos. Se implementaron casi 100 huertos agroecológicos y 3 viveros forestales dentro de la parroquia Papallacta y se construyeron 21 microinvernaderos familiares en la zona del Valle del Tambo y uno adicional en la unidad educativa de Papallacta, este último con fines demostrativos y didácticos para niños y cuya producción es utilizada para el refrigerio de los alumnos. La diferencia entre el huerto y el invernadero, aquí es bastante caliente. Si usted cierra la puerta a las 5 de la tarde o a las 6 de la mañana, donde que afuera es bastante frío, aquí está tranquilo, sin chompas, sin nada, es calientito. A mí como persona, hablo de mí, me ha cambiado muchísimo la vida. Yo aquí en mi huerto, de los tiempos libres, me vengo acá a mi huerta, como no hace frío en mi invernadero aquí adentro, hasta me pongo a leer. Incremento de la resiliencia del sistema turístico comunitario.
El objetivo de esta medida fue posicionar al ecoturismo comunitario como un relevo al modo de vida de los socios de la cooperativa San José del Tablón Alto, propietarios de una extensión significativa de páramo en la parte más alta de la parroquia, que la usaban para el pastoreo de ganado comunitario. Se trata de una medida efectiva ante los impactos del cambio climático y el retroceso glaciar, que busca reforzar la resiliencia de las economías locales, pues el ecoturismo comunitario constituye fuente alternativa de recursos económicos para los actores locales. Bueno, en el proyecto PRA lo que más nos ha gustado es que han sido bastante, que han cumplido, ¿no? Sí, y a nosotros nos ha gustado eso, porque si a la gente que cumple, igual nosotros no les fallamos. A través de capacitaciones sobre el tema, se formuló de manera participativa un plan de manejo turístico comunitario, se implementó señalética y senderos. Se realizaron mejoras básicas en planta turística comunitaria y se fortalecieron capacidades de grupos beneficiarios que se dedican a esta actividad. La reducción de la carga animal sobre el páramo es uno de los resultados más importantes que se vienen alcanzando en este caso. Ver cómo el páramo se ha recuperado y cómo el páramo se convierte en un atractivo turístico, escénico, paisajístico muy importante. Entonces la gente lo quiso, por ejemplo, la comunidad la gente de la cooperativa de San José del Tablón. Tú sabes, ellos tenían vacas en la parte alta, bien alto, vacas sobre 3.700 metros, 3.800 metros a nivel de mar. Y cuando entramos con el PRA a trabajar y contarles nuestra idea, ellos tienen las aguas termales, un complejo pequeño de aguas termales. Teníamos que ver que ellos querían apuntar al ecoturismo para nosotros también, a través de las intervenciones que se hizo en infraestructura y eso, poder intervenir de una manera física, de una manera real y activa. Implementación de un plan preventivo de quema de pajonales y páramos. Sobre la base de la disponibilidad de un mapa de riesgos climáticos en los páramos para áreas altamente vulnerables a las quemas de pajonales y tras un proceso de concienciación sobre la inconveniencia de realizar este tipo de acciones que atentan contra la integridad de los páramos, se conformaron 2 brigadas, a las que se capacitó, entrenó y entregó equipo básico de respuesta ante contingencias de este tipo, que les permite detectar, alertar y combatir dichos eventos en forma oportuna y efectiva. Adicionalmente, se diseñó un plan preventivo de quemas a nivel parroquial. Dentro del plan preventivo de quemas de pajonal se trabajó mucho en el fortalecimiento de las organizaciones locales de acá de Papallacta para entender cómo pueden reaccionar a un posible siniestro. En este caso, la quema de pajonal era o más bien dicho, es una actividad que se daba frecuentemente en la zona, que tenía mucho que ver con el medio de vida pecuario, pero también mucho de cultura de la parte alta de Papallacta. Inserción de la variable de adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo local. La inclusión del componente climático en los planes de desarrollo de Papallacta, Quijos y Napo es un hito a escala nacional y regional que brinda sustento metodológico para futuras réplicas dentro del país. Destaca el éxito alcanzado con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Papallacta, en cuya preparación el PRA contribuyó de manera significativa en el marco de un esfuerzo sinérgico con el gobierno local. Este plan que tenemos en nuestras manos ha sido parte de un proceso participativo con la gente local, las instituciones que nos han acompañado, y gracias al proyecto hemos logrado que esta publicación sea parte también no solamente de consulta, sino también, como lo había dicho desde el inicio, esto es parte de un norte que lo lograremos para la parroquia. Red de monitoreo de páramos y glaciares. Como parte del proyecto, se diseñó una red para monitoreo de las condiciones hidrológicas y climáticas en las zonas de intervención que generan datos de manera automática, los cuales, debidamente procesados, representan información útil para la toma de decisiones y el desarrollo de investigaciones aplicadas sobre la dinámica glaciar, las interrelaciones páramo-glaciar, la disponibilidad de agua, las variaciones del clima en zonas de alta montaña, entre otras. De esta manera, el PRA apoyó a la generación de datos básicos que aporten al conocimiento científico.
La información se concentra en el INAMI, institución con la cual el MAE, a través del PRA, ha afianzado y optimizado el flujo de información y la cooperación interinstitucional. En esa línea se ha contribuido al fortalecimiento de la Red Nacional Hidrometeorológica mediante la adquisición, instalación y operación de 17 estaciones para monitoreo de glaciares, páramos, clima e hidrología de la zona. Finalmente, como parte de este componente, se ha dado apoyo a estudios multitemporales del retroceso glaciar en contribución a iniciativas preexistentes y otros estudios especializados sobre la relación glaciar-páramo. En todos estos trabajos destaca la aplicación de metodologías que poseen el aval y la supervisión del INAMI. Sistema de información y monitoreo de recursos hídricos y evolución de los impactos del cambio climático. La potenciación de un sistema de información y monitoreo para la evaluación de la disponibilidad de agua y la evolución de los impactos del cambio climático en la cuenca alta del río Guayabamba y en las microcuencas Antizana y Papallacta es otra de las medidas de adaptación apoyadas por el PRA y que en este caso puntual fue trabajada en conjunto con el FONAC sobre la base del preexistente Sistema de Información de Recursos Hídricos de la cuenca alta del río Guayabamba. El sistema de información y monitoreo que creamos es un sistema que nos sirve al FONAC para tomar decisiones diarias. Y es un modelo que le permitirá al Ministerio del Ambiente replicarlo a nivel nacional en términos del tipo de información que se debe generar para la adaptación al cambio climático y otros temas. Entonces sería una locura no invertirle en técnica y en financiamiento para que ese sistema continúe. Este sistema es accesible de manera virtual vía Internet y cuenta con un portal de datos y un visor referidos a varios módulos temáticos que permiten efectuar consultas en línea, realizar estudios técnicos, visualizar ubicación de la red hidrometeorológica y la disponibilidad de agua en la zona, entre otras capacidades. Diseño de planes de adaptación para sistemas humanos y naturales. La generación de estudios de vulnerabilidad y adaptación ha sido otra de las medidas implementadas en procura de incrementar la resiliencia del sistema de abastecimiento de agua potable Pita-Puengasí y de la parte alta de la Reserva Ecológica Antizana. Parte medular de estos estudios son los respectivos planes de adaptación. Parcelas demostrativas de restauración de páramos y recuperación de humedales. Se implementaron 6 estrategias de restauración en áreas degradadas de páramo dentro de las haciendas Antizana, Contadero y Mudadero. Se aplicaron diversas técnicas en 16 parcelas experimentales con el objetivo de restaurar páramos y recuperar humedales a través de prácticas como restauración pasiva, reintroducción de arbustos, reintroducción de macollas de gramíneas, reintroducción de tapetes de vegetación, utilización de costales de yute para recubrir suelo y remoción mínima de suelo. Ya como resultado de del trabajo implementado acá, tenemos 16 parcelas experimentales de restauración en las cuales hemos aplicado 6 estrategias de restauración. En el Antizana tenemos 10 parcelas y en la zona de Mudadero, cerca al Cotopaxi, en la cuenca del Pita, tenemos 6 parcelas de restauración. La medida se complementa con un sistema de monitoreo hidrológico en las microcuencas intervenidas y un sistema de monitoreo sobre la efectividad de las prácticas de restauración aplicadas. Institucionalización de los procesos adaptativos iniciados por el PRA. El fortalecimiento organizacional y la capacitación requerida por las comunidades beneficiarias hizo posible la institucionalización del proyecto y de los procesos adaptativos iniciados bajo el liderazgo del Ministerio del Ambiente, lo que motivó e impulsó la participación de entidades del sector público, privado, gobiernos locales y organizaciones gubernamentales con las cuales se firmaron convenios de asocio en diversas áreas. Este proyecto ha sido uno de los proyectos más completos que lo hemos tenido en esta parroquia, en donde la participación, principalmente en este caso destacaría de la mujer, ha sido muy activa en este proyecto. El proyecto PRA para nosotros también nos deja una herencia que nosotros podamos a futuro
mantenerlo y también sostenerlo en el tiempo. El PRA, a través de su trabajo en la parte altoandina, especialmente en Antizana, Papallacta, nos ha permitido relacionarnos, conocer en una muestra real de lo que se puede hacer a través del estudio de los glaciares y adaptación al cambio climático en cuanto a aplicar en procesos locales de desarrollo. Ha sido muy importante porque nos ha permitido resolver algunos problemas de gestión territorial, especialmente en la parte altoandina y en el eje de gestión Valle del Quijo-Cozanga. Es importante que estos pilotos que involucran procesos globales y que tienen que ver territorialmente con grandes extensiones de territorio, vayan un poco más allá, que no se focalicen tanto y que incidan fuertemente en el quehacer político, en el quehacer operativo de quienes tienen a cargo la gestión territorial para que la gente los vea, se beneficie. El liderazgo del Ministerio del Ambiente del Ecuador para el Plan de Desarrollo del Gobierno Local de Quijos ha significado primero conocer sobre el cambio climático, conocer sobre los efectos que eso causa o causaría hacia la población de nuestro cantón. Como representante de CAR en Ecuador y como ecuatoriano, me parece que este proyecto es fundamental en la medida que es una aproximación real, concreta, del trabajo que está realizando el país, el gobierno nacional, en el tema de adaptación al cambio climático. Me parece que es un proyecto exitoso también en la medida de que los modelos generados permiten ser replicados. A través del trabajo colectivo, lo que se conoce como la Minga, se motivaron mucho para participar e identificarse con los propósitos y objetivos del proyecto PRA. A través de la Minga ellos vivieron desde su cultura y cosmovisión la motivación para ser actores importantes del proyecto PRA como beneficiarios. Ellos vivieron desde su cultura la fiesta, el trabajo, la satisfacción, el esfuerzo, el aporte, en donde pusieron también esa convivencia de lo que es la mesa comunitaria. Se finaliza un trabajo de 5 años y medio, en los cuales se han dado pasos importantes relacionados con la generación de información climática en zonas altas, el desarrollo de estudios e investigaciones sobre los cambios del clima, el desarrollo y aplicación de metodologías para la identificación de amenazas climáticas, la estimación de los impactos que ocasionan sobre los medios de vida y los frágiles ecosistemas altoandinos, así como el diseño y ejecución de respuestas adaptativas efectivas, replicables y sostenibles en el tiempo. Sostenibilidad de los procesos adaptativos iniciados por el PRA. Hemos mantenido una contraparte técnica, solvente, permanente, multidisciplinaria, a través de apoyarnos mutuamente en estudios que miran a las cuencas o que miran la temática de adaptación al cambio climático, no únicamente desde una perspectiva hidráulica, como se veía tradicionalmente en la empresa, sino más bien de la dinámica que tiene una cuenca y de las múltiples dinámicas en realidad que se ven allí, lo social, lo ambiental, lo ecológico, lo económico, lo productivo. Bajo el segundo producto, que tiene que ver con estas parcelas de monitoreo que el PRA las trabajó dentro de estas áreas que son administradas ahora por el FONAC y que son de propiedad de la empresa de agua potable de Quito. Esto nos permite a nosotros en el largo plazo saber cuál es el tipo de restauración que se debe hacer dependiendo de los lugares de las fuentes de agua a los cuales accedamos. La experiencia para el FONAC de este trabajo que ha existido con el PRA, yo la pondría en 2 partes. La una, que significa comprobar que el trabajo interinstitucional funciona y es absolutamente necesario en términos de acompañamiento técnico y de financiamiento y de intercambio de ideas, por supuesto. Pero el segundo es el levantamiento de una información que no existía, que es privilegiada para el Distrito Metropolitano de Quito y que sin duda te permite tomar 10 veces mejor una decisión que si lo hubieras hecho hace 4 años atrás sin la información que ahora existe. Este es un proyecto que está llegando a su parte final, dándonos a nosotros resultados positivos en la interacción entre el INAMI y el Ministerio del Ambiente.
el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI agradece al Ministerio del Ambiente, al Proyecto PRA y al Banco Mundial por ese apoyo incondicional que ha dado en este proceso, en este proyecto. El proyecto en realidad tiene muchos resultados positivos y es difícil de sacar uno en particular. Sin embargo, la articulación interinstitucional que se pudo lograr a través de los procesos participativos ha sido bien importante. Mirando el tema de sostenibilidad y potencialidad de replicar la experiencia del PRA, lo más importante es garantizar que las propias comunidades y gobiernos autónomos descentralizados sean fortalecidos y capacitados lo suficiente para poder tener la capacidad de continuar con estas actividades y conseguir el financiamiento necesario para las mismas. También como pobladores estamos preocupados por mantener las cuencas hídricas, no solamente del agua que consume la población, sino también del agua termal, ya que en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta de que reduce sus caudales. Lo que hizo el PRA resultó beneficioso para cambiar la expectativa de la gente, que no solamente la vida en Papayacta de las vacas. Es muy importante que estén vinculados siempre los actores que propiciaron esto, estén vinculados para el seguimiento del programa. Y nuestro compromiso es cuidar, tener y valorar, porque de nosotros creo que está en el mundo, la comunidad, aunque sea pequeñita, estamos visto bien internacionalmente en el mundo y vamos a dar un ejemplo, pero cuidando, viendo, protegiendo y haciendo las cosas y cuidando el páramo como debe ser. Sabiendo que nosotros como mujeres sí somos capaces, sí podemos hacer, no esperar solo de los esposos o de los hombres, sino nosotros mismos en sí podemos hacer y salimos adelante. Contentas porque todas las que hemos trabajado siempre estamos alegres y contentas porque ha salido por nuestro puño esa agua trabajando. La evaluación que hacemos del proyecto en términos generales es muy positiva desde el MAE, porque es un proyecto que nos ha ayudado a generar experiencia, ha generado lecciones, ha generado aprendizaje en temas muy concretos. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos una idea de qué es lo que requiere, por ejemplo, hacer una medida de adaptación en campo. Bueno, yo creo que uno de los mayores éxitos del PRA ha sido ayudar a transversalizar el tema de cambio climático. ¿Qué significa eso? Es poder insertar la variable de cambio climático en el trabajo de instituciones y actores fuera del Ministerio del Ambiente. Entonces, por ejemplo, hemos logrado que el GAT parroquial de Papayacta, un socio estratégico nuestro en este proyecto, también incluya la variable de cambio climático en su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el éxito es que otros actores, otras instituciones se hayan empoderado de este tema y lo sigan trabajando. El proyecto PRA es un proyecto que no hubiera sido posible implementarlo de la manera como fue implementado sin la colaboración y sin la cooperación de una serie de actores y personas particulares que han puesto sus aportes a este proyecto. Yo simplemente deseo hacer un sincero reconocimiento a todas aquellas personas que de una u otra manera contribuyeron en el éxito del proyecto. En particular a todo el equipo técnico del PRA, sin cuyo aporte no hubiéramos podido lograr los resultados que hemos alcanzado. Sin duda, asegurar la sostenibilidad de los procesos adaptativos iniciados por el PRA es una tarea que demanda compromiso y esfuerzo constante de parte de beneficiarios, entidades vinculadas y gobiernos locales con competencias en la zona, y constituye a la fecha el reto más importante a vencer.